Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestro estudio de los transistores bipolares, mejor conocidos como BJT. En esta ocasión le presentamos la última parte del video de BJT y ahora vamos a presentar lo que son las regiones de trabajo y la recta de carga de un transistor, que no es más que ubicar en un plano, ¿no? En un eje cartesiano, lo que son las zonas de trabajo. Ya vimos las zonas o regiones de trabajo de un transistor. A manera de repaso, las repetimos, que son región de corte, región de saturación, y aquí donde dice trabajo porque está ubicada en el centro, lo explicamos mejor en un momentito, pero la otra región se llama activa o lineal, de manera que son tres regiones de trabajo: región de corte, región activa o lineal y región de saturación. Bien, si se fijan, en este cuadrante representamos en la horizontal lo que sería el voltaje colector emisor del transistor trabajando, operando, y en la vertical, el eje de las Y, representamos lo que es la corriente de colector, la IC. Para comprender mejor este gráfico, esta curva, vamos a auxiliarnos de este esquemático, de este circuito. Si se fijan, aquí tenemos un circuito hecho con un transistor NPN. Hay dos mallas, malla 1 y malla 2, las cuales están alimentadas con un voltaje VBB, que es el voltaje que va a alimentar las masas, y un VCC, que va a alimentar de colector a emisor. De hecho, la palabra VCC se deriva de voltaje de colectores, por eso la repetición de las 2C. Cuando vean 2C significa plural. VBB, voltajes de bases. En este caso, ¿por qué está en plural? Porque en un circuito que está diseñado con transistores bipolares se utilizan varios transistores bipolares y la fuente va a alimentar varios colectores. En este caso nada más es un solo, pero simplemente expliqué por qué se pone el nombre de VCC. Pues bien, si se fijan, aquí tenemos una fuente, aunque vean onda cuadrada aquí, para los fines, imagínense que este es una DC. Un transistor puede ser alimentado con onda cuadrada, lo único que él va a saturarse y a cortarse dependiendo de esa frecuencia, pero para los fines de esta recta de carga, suponga que esto es una fuente DC. Podría ser de 5 voltios o de 12 voltios, eso no importa. Bien, esta primera malla eh, polarizaría la unión base-emisor, y esta otra malla va a representar lo que es el circuito entre emisor y colector, o sea, iniciando desde la Tierra, el negativo, recorrería el interior del transistor, emisor-colector, y saldría por acá. Recuerden que aunque en los esquemas, que estos esquemas fueron sacados del internet, estén así, me gusta trabajar más en el sentido real de circulación de la corriente, que dice que va de negativo a positivo. Pues bien, vamos a asociar entonces esta recta de carga, este gráfico, con el funcionamiento del circuito. Comenzamos. Vamos a ubicar cada región de trabajo, cada punto de esto, qué es lo que sucede en el circuito. Comenzamos con la región de corte. Fíjense, si este voltaje desaparece, o lo que es lo mismo, abrimos la base, la desconectamos, el transistor pues no funciona. Ya hemos dicho que la base es el control. Si la base no está polarizada, el transistor entonces se apaga, deja de conducir y se comporta como si fuese un interruptor abierto de emisor a colector. Eso provocaría que en la malla 2 no circule corriente. Al no circular corriente en la malla 2, esa RC, esa resistencia, también llamada RL, resistencia de carga, no haría caída porque no hay corriente en la malla 2, porque el transistor estaría cortado, abierto internamente, no hay circulación de electrones. Al no haber corriente, sin importar el valor óhmico que ella tenga, en paralelo a ella, aquí en paralelo, no habría caída de voltaje. Si no hay caída de voltaje, pues todo el valor que esté aquí, sea 12, sea 15, cual fuera el voltaje VCC, se manifestaría en el colector. O sea, si ahí hay 12 voltios, pero no hay corriente en ese circuito, los 12 voltios lo mediríamos aquí de colector a tierra. Eso significa que cuando el transistor está cortado, el VCE, o sea, el voltaje de colector a tierra, va a ser igual a este VCC. Entonces, fíjense cómo en la gráfica se ubica
la región de corte aquí cercana al BCC. Sin embargo, fíjense que me quedo en la línea de manera que al no levantarse verticalmente pues no hay corriente. Significa, no hay corriente de colector y el BCE es prácticamente igual al BCC. Eso es lo que ubica el punto de corte en la gráfica, de manera que ahí el transistor está apagado. Bien, vamos al otro extremo. El otro extremo es cuando este voltaje aparece y la base está conectada, que hay entonces una circulación de corriente en malla 1, de manera que tengo corriente de base, tengo un voltaje base emisor de 0.7 voltios. Recuerden que aquí la unión base emisor es una unión PN, como si fuera un diodo, por eso 0.7 voltios. Pues eso hace que el transistor conduzca. El transistor va a conducir a plenitud, se satura, y recuerden que la saturación es que él se cierra, es como si se cerrase, claro, porque no es como un relé. Es la gran circulación de electrones hace que se cierre de emisor a colector. En malla 2 entonces habría corriente máxima y esa corriente va a depender del valor de RC. Fíjense aquí, esta RC también se puede llamar RL. Por eso aquí se ubica un punto donde hay una corriente máxima. Este eje representa la IC. Fíjense aquí que esa corriente la define BCC entre RL, o sea, entre ese valor que está aquí, entre el valor de esa resistencia. Bien, entonces ese es el punto de saturación. Si se fijan, está un poquito más por debajo de ese punto, porque lo ideal es que de colector a emisor, cuando él se cierra, como se vuelve un cable, recuerden que en paralelo a un cable que está circulando corriente, pues no hay voltaje, porque el cable tiene una resistencia mínima, idealmente cero. Sin embargo, cuando un transistor se satura, sí hay un poquito de voltaje, como 0.2, 0.5 voltios. Es por eso que se ubica aquí. Si se fijan, si proyecto a mi horizontal, el voltaje BCE quedaría bajito. Recuerden que esta representa el BCE, queda bajito, pero la IC quedaría alta. Entonces ese es el punto de saturación. Aquí está como switch cerrado y aquí en corte como switch abierto. Bien, este punto de trabajo está ubicado a la mitad de esa recta, pero más bajito de la zona de saturación, del punto de saturación, hasta más alto de la zona de corte, toda esta región de aquí hasta aquí sería zona activo lineal, que ahí yo puedo ubicar un punto aquí o aquí o aquí o aquí o más arriba, porque ahí el transistor sí está conduciendo, pero es como cuando se comporta como un potenciómetro electrónico, es lo que hemos dicho en la parte anterior de estos videos. El punto de trabajo se centra en el medio porque cuando el transistor se utiliza como amplificador, lo ideal es que se centre ahí, pero cuando entremos a los videos del transistor como amplificador, pues explicaremos mejor este punto. Lo que por ahora quiero que manejen es que todo lo que está un poquito debajo de saturación y un poquito por encima de corte, toda esa zona es zona activa o lineal. Bien, las líneas rojas representan la corriente de base. Si se fijan, en la zona de corte la corriente base es igual a 0, está por el piso, ¿no? Y a la medida que voy subiendo la corriente de base, pues va subiendo la corriente de colector hasta llegar al punto de saturación. Eso significa que hay una relación directamente proporcional entre la IB y la IC. A medida que la IB aumenta, también lo hace la IC y lo hace, dicho sea de paso, a niveles mayores por un factor de ganancia que tiene el transistor llamado beta, que lo vamos a explicar inmediatamente. Vamos a explicar lo que es el factor de ganancia de un BJT, también denominado beta. Al factor de ganancia también se le llama beta. Veamos lo que es el beta. Bien, el beta, representado por la letra griega de su mismo nombre, es una relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Como es una relación entre dos corrientes, el beta es un número adimensional, es decir, no tiene unidad de medida. Si divido 100 miliamperes entre 1 miliampere, pues miliampere con miliampere se cancela y eso me da un valor de 100, o sea, una cantidad de 100. ¿Qué representa ese 100? Que en este caso la corriente colector sería 100 veces más grande que la de base y entonces se dice que el transistor tiene una ganancia de 100
O sea, por cada miliampere aplicado en la base, ganaría 100 miliamperes en el colector. ¿Cómo se traduce eso? Miren, el transistor, recuerden que dijimos que se usa como switch electrónico, pero también él es un amplificador de corriente. De manera que si yo aplico una IB, obviamente tiene que aplicarse un VIN, un voltaje de entrada positivo, siendo este un NPN. Esa IB que circula por aquí, que la puedo obviamente manejar y limitar a través de la RB. No puedo aplicar un VIN, por ejemplo, de 5 voltios, 8 o 12 sin esa resistencia. Lo primero es que tiendo entonces a dañar el transistor porque no tengo quien limite la corriente. Recuerden que aquí hay un diodo base emisor, una unión PN, que es de 0.7 y no le puedo aplicar 5 de forma directa. Dañaría irremediablemente el transistor. De manera que un VIN aquí amerita una RB. Ahora bien, el valor que tenga esa RB va a determinar la corriente de base. Y esa corriente de base multiplicada por un factor beta, que es el fabricante que lo determina, el factor beta varía por modelo de transistor. Hay transistores con beta de 10, con beta de 100, de 1000. Me parece que hay uno hasta de 10.000 el beta, o sea que eso va subiendo. Entonces, la IC despejada de esta fórmula, esa IB que está dividiendo la paso para acá multiplicando, entonces queda que la IC es igual a beta por IB. Si aquí pongo a circular un miliampere, y ese transistor tiene un beta de 100, pues aquí multiplicaría 100 por 1 miliampere, me daría una IC de 100 miliamperes. Ese es el factor de ganancia del transistor. Basado en eso, en la corriente que voy a necesitar, siempre se comienza a calcular desde mis necesidades para la RC, que en este caso es la carga, a quien va destinada la corriente de colectores, la carga. Se comienza por ahí. ¿Qué necesidades yo requiero aquí? Y entonces, sabiendo eso, entonces comienzo a hacer mis cálculos hasta determinar qué corriente base necesito y por consiguiente qué resistencia de base necesito. Veamos. Aquí hay unos cálculos sencillos para comprender todo esto. Miren, bueno, antes de entrar en cálculo, les recuerdo que al ser el emisor la entrada de corriente del transistor, esta fórmula representa eso. Es decir, la IE, la corriente de emisor, es igual a IC más IB. Es decir, cuando un transistor está funcionando, el total de la corriente penetra por acá, una parte muy pequeña se desvía por la base, esa es la IB, y por el interior del transistor sigue circulando el resto de la corriente hasta que sale por el colector. Por eso I es igual a IC. Siendo la IB despreciable, ustedes verán en algunos documentos y libros que casi siempre se dice que la IE y la IC son prácticamente iguales, técnicamente iguales, porque la IB es muy ínfima. Es decir, en este ejemplo que colocamos, si aplico 1 miliampere por la base y salen 100 miliamperes por el colector, por el factor beta, pues entonces sería 100 miliamperes acá. No, sería 101 miliamperes en corriente de emisor, 100 miliamperes en el colector y 1 miliampere por la base. Repito, si por el colector manejo 100 miliamperes y por la base 1 miliampere, entonces la IE sería de 101 miliamperes. 100 miliamperes salen por el colector y solamente 1 miliampere se desvía por la base. De manera que tendría una comparación o una relación de igualdad prácticamente de 101 miliamperes contra 100 miliamperes, que es prácticamente lo mismo. Por eso se dice, en muchos libros usted verá que IE es más o menos igual a IC. De hecho, le ponen un símbolo aquí como el símbolo de la alternancia de la sinusoide, que quiere decir IE es más o menos igual a IC. Bien, basado ya en todo lo que hemos dicho, vamos a calcular este circuito poniendo un escenario que voy a requerir una IC ahí de 200 miliamperes porque esto es lo que RC necesita. Suponga usted que esa RC es un motorcito de 5 voltios y que consume 100 miliamperes cuando está funcionando. 200 miliamperes cuando está funcionando. Entonces, ¿cómo se calcula la IB? Esos 200 miliamperes que necesita el motor lo divido entre el beta. Para este ejemplo de cálculo asumimos un beta de 200. O sea, se elige un transistor con un beta de 200. 200 miliamperes entre 200 da 1 miliampere de base. Sabiendo ya la corriente de base, pues entonces calculemos la resistencia de base. RB es igual a Bin, sería el valor colocado aquí, puede ser cualquier valor, pero para nuestro ejemplo es 5 voltios,
menos 0.7, ¿por qué? Porque recuerden que siempre aquí se caerán 0.7 voltios, la unión PN de base emisor, entre la IV que ya calculamos que es 1 miliampere. Cuando hacemos el cálculo, 1 por 10 a la menos 3 para llevarlo a mili, da 4.3 kiloohmios. De manera que si aquí coloco una resistencia de base de 4.3 kiloohmios, estoy asegurando, con 5 voltios aquí, estoy asegurando que mi corriente base será de 1 miliampere. Y como ese transistor tiene un beta de 200, para fines de este ejemplo, pues aquí tendría entonces 200 miliamperes por el colector. Y usted dirá, bueno, qué maravilloso, ¿no? Ese miliampere se va a convertir en 200 miliamperes. No se engañe. Realmente ese miliampere es como el permiso que se le da al transistor para que puedas dejar circular los 200 miliamperes de emisor a colector. ¿Pero dónde salen esos 200 miliamperes? No es este miliampere que se convierte, sino que esos 200 miliamperes salen de esta fuente, no del BI, ¿no? De esta fuente. O sea que esta es como el director de la orquesta, ese miliampere que circula por aquí, autoriza entonces a que estos 200 mil circulen por aquí, pero si esta fuente no tiene capacidad de dar 200 miliamperios más, pues no circularía. Bien, aquí al final pongo un cálculo que nada tiene que ver con lo que hemos hecho, simplemente para que vean lo siguiente. Suponiendo que yo tengo un BIN de 2.5 voltios, fíjense que vuelve y se le resta el 0.7, que quedaría como una constante. Fíjense que ahora se divide entre 20 por 10 a la menos 6, que serían 20 microamperes. Esto sería en otro escenario, no en este mismo. Entonces me da una resistencia base de 90 kiloohmios. Este ejemplo simplemente lo coloqué aquí para que vean que la RB puede variar al valor que usted decida dependiendo de las características de BIN y de las características de la IB que usted quiera colocarle o que necesite colocarle por los cálculos, ¿no? Así que entiendo que ya esto lo han comprendido. Si no, pues denle para atrás al video y repitan esta explicación de nuevo. Seguimos. Vamos a ver ahora la aplicación del BJT o de los BJT como switch o interruptor electrónico. Ya hemos dicho que como switch o como amplificador que se utiliza. Miren, vamos a ver esto brevemente. Si se fijan, esto es un relé de 12 voltios que ya está conectado fijo a más 12 y le faltaría la tierra, y con un switch manual, pues si yo abro o cierro, le llega a la tierra y quedan aplicados los 12 voltios y el relé se activa. Muy simple, esto lo entiende cualquiera que sepa electricidad electrónica básica. ¿Por qué pongo a priori este esquema? Para comprender ahora lo siguiente. Aquí vemos algo que muchas veces asusta a las personas que todavía no conocen de los transistores, pero puse este esquema precisamente para que vean que no hay diferencia entre esto, no hay mucha diferencia entre esto y esto. La diferencia, la primera que vemos es que aquí hay un relé y aquí hay una bombilla, un bombillo. Y aquí hay un interruptor manual, donde dice control, y aquí hay un transistor. ¿Por qué? Porque en este circuito el transistor hará las veces de interruptor, pero electrónico. Usted no tiene que ir manualmente a activarlo. Aquí vemos como un pequeño interruptor, pero esto es para el ejemplo, pero que le va a dar la energía a la base del positivo. Puede venir de más 10 y puede venir, como en los ejemplos anteriores, de otra fuente. O sea, si yo ese punto lo desconecto de ahí, lo llevo acá, puede venir de otra fuente de 5 voltios, ¿no? O de 12 o lo que sea. No necesariamente tiene que ser de estos 10. El caso es que tengo que polarizar la base. Les repito que esa resistencia es la que debo de conectarla en este tipo de circuito, porque es la que me garantiza una corriente definida, limitada de base, para que el transistor no se estropee. En este caso, en este ejemplo, vemos una resistencia, una corriente de 9.4 miliamperes. Si usted hace el cálculo, se dará cuenta por qué es. Fíjense que el BB, que sería el voltaje base emisor, pero ¿por qué no se dice BBE? Porque el emisor está a tierra, o sea, está el punto cero. O sea que el voltaje de base y el voltaje base emisor quedaría igual, 0.6 voltios. A veces se toma 0.6 y a veces se toma 0.7. A mí me gusta más 0.7. En este ejemplo, si usted resta 10 voltios menos los 0.7 de acá, a la resistencia quedaría 9.4 voltios. Y como ya es de 1 kiloohmio, pues ahí se determina 9.4 miliamperes como corriente de base. Ya dependiendo del beta de ese transistor, por el colector puede circular
100 miliamperes, 200 miliamperes, hasta 1 ampere, que serían 1000 miliamperes. Y el bombillo enciende. Entonces, el transistor sería un interruptor igual que este, en fines funcionales, pero es un switch electrónico, no manual. Aquí nos dice que BC de voltaje colector es de 0.05 a 0.2 voltios. ¿Recuerdan cuando hablamos en la recta de carga que de colector a emisor se cae un voltaje cuando él está saturado? Pues eso es lo que significa que es bien bajito, porque es prácticamente un cable que se da de colector a emisor, pero sí hay un pequeño voltaje distribuido aquí. Veamos, aquí estamos, seguimos con lo mismo, es un switch electrónico, pero fíjense que aquí ya vemos algo diferente. Vemos que un circuito de control, que puede ser un circuito digital de algún IC con puertas lógicas, contador, o incluso puede ser un circuito de control basado en microcontroladores, plataforma Arduino o un chip microcontrolador. Enviaría un voltaje aquí, generalmente serían más 5 voltios, switcharía ese transistor, o sea, corte de saturación. Cuando se sature, que si 5 voltios aquí, lo satura, se activa ese relay, se enciende ese LED. Fíjense que el LED está conectado para que cuando se cierre el circuito, llegue tierra a este punto, enciende el LED y también se activa el relay. Y ese diodo que lo hemos conversado, el diodo Fast Recovery, de protección contra fuerza contraelectromotriz. Si no recuerdan, le refiero a la clase de diodos que la vimos ya en un pasado no muy lejano. Este diodo, rápidamente repito, cuando el relay se apaga, que por ser una carga inductiva emite un voltaje, una fuerza contraelectromotriz, o sea, inversa, menos aquí y más acá, pues el diodo cancela ese voltaje para que no vaya a estropear, no vaya a averiar el transistor. Bueno, solo de protección, pero lo importante entender aquí es que como switch, cuando este circuito envía un 1 lógico, que sería más 5 voltios, se satura el transistor y se activa el relay y ya a través de los contactos puedo mover otra carga, como puede ser un motor de corriente alterna o una bombilla de corriente alterna, etcétera, etcétera. Entonces, este es el uso del transistor como switch electrónico. Pues la resistencia base se calcula dependiendo de la corriente que requiero. Siempre partan desde aquí. ¿Qué característica de corriente requiere el relay? Suponga usted, este es un relay de 12 voltios, pero cuando activa consume, diría yo, 50 miliamperes. Si ese transistor, bueno, precisamente ya por mi experiencia este modelo tiene un beta de 200. Te dividiría estos 50 miliamperes entre 200 y ya sabe la corriente de base que necesita. Basado en esa corriente de base y en la diferencia entre más 5 menos 0.7, 5 menos 0.7, entre la corriente base es lo que va a definir el valor de esa resistencia y ya está usted utilizando y calculando correctamente el transistor como switch electrónico. Bien, espero que hayan comprendido todo esto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Ejemplos de circuitos de aplicación del BJT como switch. Bien, aquí fíjense que hay un interruptor, pero solamente es un símbolo. Podría ser un interruptor manual, pero también podría ser la señal de un microcontrolador. Y le envían los 5 voltios, ya todo lo que hemos hablado se satura y ese motor arranca. Fíjense algo, algunos dirán, ve acá, si yo conecto ese motor en serie con un interruptor, o sea, si elimino el transistor de aquí y pongo ese interruptor en serie al motor y lo pongo a tierra, igual si yo cierro y abro el interruptor, voy a encender y apagar el motor. Yo diría sí, así es. ¿Cuál es la ventaja de usar un interruptor aquí o ese interruptor acá no me haría lo mismo? Fíjense, deben recordar siempre que la corriente de base siempre será muy pequeña comparada con la corriente de colector. De manera que si fuese un micro switch, que no hay necesidad, si esto fuera un microcontrolador, la salida de un circuito de control, no hay que ponerle switch, simplemente esa salida, cuando alguna condición se dé y esa salida sea de high, de 1, pues el transistor se satura y cuando esa salida sea de 0 voltios, pues el transistor se corta y se apaga esto, el motor, ¿no? Pero la corriente que va a circular por la base va a ser ínfima, 10 miliamperes o menos, a veces 1 miliampere, a veces incluso microamperes. Sin embargo, por el factor de ganancia, la corriente colector sí es alta. Es decir, el transistor es un dispositivo que sirve, apréndanse esta palabrita, de interface, en español de interfase, que significa
mediador intermediario entre una etapa de control, una etapa lógica, una etapa de, vamos a decir, el cerebro que da la orden, y una etapa de potencia que es quien va a recibir esa orden. El transistor entonces convierte esa orden de un voltaje X, pero pocos miliamperes, ya en una mayor corriente para arrancar esa carga que pudiera ser un motor, un relay, un bombillo DC, etc. Aquí está el diodo de protección, fíjese que está en inverso, o sea, el cátodo a positivo, porque es para que funcione cuando se manda a apagar el motor, que es una carga inductiva, que se envía entonces la fuerza contraelectromotriz. El diodo anula ese voltaje y evita que ese voltaje pueda averiar el transistor o en su defecto activarlo de nuevo por ruptura. Que dicho sea de paso, los transistores soportan un voltaje colector emisor X, fabricante quien coloca ese dato. Por ejemplo, si un transistor soporta un voltaje colector emisor de 30 voltios, de 40 voltios, una fuerza contraelectromotriz, un pico breve, puede alcanzar hasta 10 veces el voltaje de alimentación. Es decir, si yo multiplico 10 por 12, daría 120 voltios. Y si ese transistor solo soporta 40 voltios, 30 voltios, se va a dañar o en su defecto se va a activar por ruptura, que significa que aunque usted le mande un 0 por la base, el transistor vuelve y se activa, pero porque un pico lo activó, porque se sobrepasó el voltaje de colector emisor. Eso es un dato que no todos manejan, pero ya se los di. De manera que siempre ese diodo, cuando haya cargas inductivas, para proteger el transistor contra algunas averías o contra falsos disparos, activaciones por voltaje de ruptura. Un circuito entonces de switch normal con transistor. Veamos este otro circuito. Si se fijan, aquí hay dos transistores conectados, en vez de uno, dos, de una forma yo llamaría extraña. Pero no, fíjense que Q1, de hecho al transistor se le dice Q, la palabra Q en electrónica viene de quiet, significa dispositivo quieto, tranquilo, pero más adelante explicaremos mejor eso. El emisor de Q1 va a la base de Q2, los dos colectores se unen y el emisor de Q2 sería el emisor. Es decir, con estos dos transistores se hace uno solo. Este tipo de conexión se conoce como conexión en Darlington o par Darlington. Dos transistores se colocan así para formar un transistor con mayor ganancia, o sea, beta. ¿Por qué? Porque en esta conexión par Darlington se multiplican los betas. Si este tiene un beta, por ejemplo, de 10 y este tiene un beta de 50, se multiplicaría 10 por 50, entonces entre los dos me generan un transistor de un beta de 500, 10 por 50. La base sería la base del primero, que en este caso es Q1, el colector sería la unión de los dos y el emisor sería el de Q2. Entonces tenemos un solo emisor, una sola base y un solo colector que harían las veces de un solo transistor, pero de beta bien alto. Hay muchos modelos de transistores que ya traen esa configuración interna, te los compra así, son transistores Darlington, pero también usted lo puede hacer con dos transistores discretos haciendo esas conexiones. Bien, ¿por qué explicamos esto? Fíjense, si se fijan, aquí hay una mano, un dedo, dos puntos de conexión, J1 y J2, porque esto sería un circuito, vamos a llamarle un touch simple. Imagínense que estos dos puntos yo lo coloco de forma tal que queden bien cerca, pero no tan cerca que se unan, sino que usted, con su dedo, con la yema de su dedo, usted una esos dos puntos. De manera que la resistencia de usted como ser humano, porque los seres humanos somos una resistencia eléctrica cuyo valor va entre los 500 kiloohmios y 1 megaohmio, usted es que va a hacer la función de resistencia de base cuando usted coloque el dedo entre estos dos puntos cercanos. Circula una pequeña corriente, obviamente para hacer esto trabaje siempre con voltaje pequeño de 12 voltios para abajo, 12 voltios, 9 voltios, 5 voltios y usted no va a sentir absolutamente nada. Nunca haga esto conectando una fuente de 15, 20 ni 40 voltios, no es conveniente. Bien, al usted tocar estos dos puntos, circula a través de usted una pequeña corriente base, para los fines suyos despreciables, usted no la siente, pero el transistor, al estar en Darlington con un gran beta, amplifica esa pequeña corriente base a una corriente superior, y en este caso vemos un LED
con su respectiva resistencia, encendería el LED. O sea, usted toca con los dedos, con un dedo, y enciende el LED. Esa es la función. Pero en vez de ser ese LED su resistencia, aquí pudiéramos tener un relay. Ese relay se activa y a través de los contactos usted puede activar otra carga, como un bombillo, un motor, etc. Este pequeño capacitor se coloca, es de 0.01 microfaradio, son 10 nano, puede ser de 100 nano también, porque en este tipo de circuito de conexión, con el solo hecho de usted acercar el dedo sin toparle a los dos pads, la corriente electrostática suya emite un ruido que podría crear falsas activaciones. Entonces el capacitor filtraría ese ruido. Este es otro circuito de aplicación, lo que yo llamaría un circuito touch básico. Ok, aquí vemos el tercer ejemplo de la aplicación. Vemos, este se llama multivibrador estable, no es más que un generador de onda cuadrada. Hay dos transistores retroalimentados, uno en función de otro. La misión de este circuito es que cuando usted conecte esta fuente, puede ser de más, puede ser de 9 voltios, 12 voltios, los transistores van a empezar a activarse, o sea, a saturarse y a cortarse indefinidamente, porque ellos van a depender de la carga y descarga de estos capacitores y esos dos LEDs van a flashar. Cuando LED 2 está encendido, por ejemplo, LED 1 está apagado y luego se intercambia. Este apaga y este enciende y lo van a hacer a una velocidad X que va a depender de la constante de tiempo R por C de esos capacitores y esa resistencia que son la resistencia de tiempo a la misma vez que hacen la función de resistencia de base. ¿Cómo funciona? Así rápidamente, fíjense. Se hace con dos transistores idénticos. Uno de los dos va a ganar la saturación primero. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente yo lo active y tenga resistencia de base, alguien se va a saturar. Y aunque son iguales, fíjense, BC547 ambos, por el margen de error de todas las cosas, uno tiene un beta, supongo usted, de 200, pero el otro lo va a tener de 205. Entonces, vamos a suponer que Q2 alcanza la saturación primero. Eso provoca que el LED 2 encienda, porque ya tiene positivo aquí, y a través de Q2 le llega el negativo. Cuando el LED 2 está encendido, en ese mismo momento, C2 está descargado. Un capacitor descargado es un cortocircuito. Ese negativo fluye a través de C2 y fíjense que va a la base de Q1, lo que hace que se corte, ¿no? Se corta Q1, por lo tanto LED 1 va a estar apagado. ¿Qué pasa? Eso va a ser breve hasta que C2 se cargue a través de R4. Cuando C2 ya alcance 0.6, 0.7 voltios, se satura Q1 y pasa ahora lo propio con C1 que ahora bloquea a Q2 que era el que estaba activo hace un momento. Entonces luego sucede que estos dos se intercambian. LED 1 ahora pasa a encender y LED 2 a apagarse. Entonces ese intercambio, como yo le llamo ese relajo, se quedaría ahí indefinidamente mientras esto tenga energía. Así que esto es un multibrador estable. Además de ser algo visual, también se utiliza como un circuito generador de pulsos que se usa bastante en electrónica. Bien, basado en todo lo que hemos visto de transistores, todas las explicaciones que hemos dado, vamos a ver si usted ha comprendido todo esto. Pasamos entonces a prácticas de laboratorio se me fue el acento ahí en prácticas, pero lleva acento. Prácticas de laboratorio para afianzar conocimientos. Esta práctica deseo que la hagan para que pongan en labor la habilidad ganada y los conocimientos aprendidos. La primera. Bien, dice aquí, diseñar circuito indicador de llenado de tinaco con 4 niveles que se visualizarían por LEDs y sonido acústico por buzzer al llegar al mínimo. Lo explico brevemente. Imagínense un recipiente, puede ser una botellita plástica de agua o un cubo, un recipiente de esos que se usan en la cocina. Obviamente no le tome el de su madre sin permiso para que no entre en problemas, pero ese recipiente usted lo va a perforar. Le va a hacer, diga usted, 4 perforaciones
a diferentes niveles, una bien bajito, una en el tope, allá cuando esté lleno de líquido, de agua en este caso, y dos por el medio, equitativamente. Comience colocando un cable, podría ser un cable con un voltaje positivo en el fondo, péguelo en el fondo, allá en el fondo del recipiente, que ese sería mi punto inicial. Entonces los otros, ese aparte de los 4 puntos, los otros 4 electrodos o pads que se colocarían en el recipiente, entonces van a conectar con el fondo, con los 5 voltios de fondo a través del agua, de manera que en la medida que se vaya llenando el recipiente, que vamos a simular como un tinaco, pues voy a tener una pequeña corriente fluyendo. Entonces ahí es que necesito que usen sus ideas, sus conocimientos ya aprendidos de transistores y pongan a switchar transistores para encender esos LEDs. Hagan también un circuito a diodos y transistores y resistencias que haga una función lógica que cumpla con lo siguiente: sonido acústico por buzzer al llegar al mínimo. Es decir, si el recipiente se vacía de agua y llega al primer electrodo, o sea que ya está al mínimo, debe de comenzar a sonar un buzzer piezoeléctrico. ¡Pip! Entonces inmediatamente se le llena el recipiente y sube el nivel, pues se debe de apagar ese buzzer y encender los LEDs correspondientes. Primer reto. Vamos al segundo reto. Diseñar circuito utilizando transistores y otros dispositivos. Aquí pueden usar un IC digital, no microcontroladores, solo un IC digital. Que encienda un bombillo de 110 voltios AC al dar un toque con el dedo, touch, y se apague cuando pulse de nuevo. Es decir, fíjense que ya explicamos el circuito touch para darle a ustedes solamente ilustrarlo, cómo se puede hacer. Circuito simple, porque hay circuitos touch más complejos, resistivos, capacitivos, pero bueno, eso abordaremos eso después. Aquí háganlo a transistores, como ya lo explicamos. Entonces, imagínense un circuito que usted le dé un pulso de touch y encienda un bombillo de 110 voltios AC, así que piensen, hay que activar transistores, relay y todo eso. Utilicen sus conocimientos ya electrónicos. Ese bombillo se quedará encendido y cuando yo pulse de nuevo el touch, el mismo touch, pues entonces el bombillo se apaga. De manera que tengo por touch un bombillo de 110 on-off. Haga usted el circuito electrónico de control para esa función. Bien, vamos al último reto. Bien, dice aquí, diseñar un circuito con transistores, diodos y dispositivos pasivos. Aquí reitero, el circuito 2 pueden usar un IC digital, no micro, solo un IC digital. El último circuito no pueden usar ningún IC, solo transistores, diodos y dispositivos pasivos, entiéndase capacitores, resistencia, etc. Que represente un semáforo con luz verde, amarilla y roja. O sea, van a tener 3 LEDs, indicada por LEDs, de esos respectivos colores. El tiempo de duración del verde y el rojo deberá estar entre 5 y 7 segundos y el del amarillo entre 2 y 3 segundos. Es decir, van a hacer un circuito, piensen, le doy una pista, piensen en un multibroadcast estable, pero tienen que expandirlo. El que vimos ya con transistores, vamos a tener 3 LED, un verde, un amarillo, puede ser naranja también, y el rojo. Entonces, debe de encender cómo funciona un semáforo. Así que calculen bien sus capacitores, dispongan bien de sus transistores, y ahí está el reto. Bien, jóvenes, espero hayan comprendido todo y con estos últimos ejercicios pondrán entonces en práctica el conocimiento aprendido. Nos vemos en los próximos videos cuando veremos ya otras aplicaciones del transistor y otros dispositivos. Hasta luego.